Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. El voto fusil, un fenómeno desafortunado que existe en Colombia, no explica el estrecho margen que separó a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella. Hoy estamos desde la redacción. Paulo Manrique es periodista de datos de La Silla Vacía y junto a Ana León de la Unidad Investigativa firman esta nota, eh, en donde nos metemos en profundidad en el voto fusil. El voto fusil no explica las mesas 100% de Iván Cepeda, el voto resguardo sí. ¿Qué más, Paulo? Bien, bien. No, pues emocionado de esta nota. Triste que ya no cubro casi economía y entonces solo me presentan como periodista de datos. Me tocan volver. Cubre el poder económico, sí, y que va a ser muy importante en esta presidencia de Abelardo la Espriella. Pero ya, evacuemos, esta es una nota muy importante, no solamente porque el fenómeno del voto fusil es muy serio para una democracia, ¿no? Cuando la gente la llevan como constreñida a votar, sobre todo constreñida con violencia y con la amenaza de las armas, sino porque el fenómeno que sin duda existe, creo que lo documentamos nosotros en Caquetá. Hay denuncias que ha hecho incluso Iván Cepeda, ¿no? Sí, De Cauca, de Nariño, pero esto tiene una relevancia política porque se ha utilizado poco para minimizar el hecho de que la elección quedó muy cerrada. sí. Y además nos lo han pedido un montón en todas las notas de datos porque creo que sí es muy importante, aceptando que el voto fusil existe, eso no se puede negar, entender qué tanto impacto tiene, porque es que esta es la elección más pegada en la historia de Colombia en términos porcentuales y la gente dice que es pegada por el voto fusil. Lo que nosotros vemos en los datos, que ahorita vamos a llegar más a fondo, es que aunque estadísticamente uno puede decir que no exista, lo que sí puede decir es que no es significativo estadísticamente. Listo. Sobre esta narrativa que, pues, que carece como Rigor estadístico. de rigor estadístico, sí. Es importante porque se utiliza políticamente para decir que el margen estrecho que le da a Abelardo de la Espriella un mandato estrecho, ¿no? Que no Sí. puede llegar como a hacer todo lo que quiere porque su victoria como pegó en el palo y entró. Entonces, lo que han dicho personas como que han estado cercanas a esa tendencia es que el margen en realidad era muy grande, que Colombia no está dividido porque hay un crecimiento artificial de Iván Cepeda. Creo que lo explica bien Luis Carlos Vélez, que fue periodista de la FM y ahora tiene un programa en YouTube donde pues habla un poco desde la tendencia y ha estado muy cerca de la campaña de la Espriella desde el inicio de esta elección. Pero no estamos divididos 50%. No, no lo estamos. De esos 12 millones de votos de Iván Cepeda, hay por lo menos 3 millones de votos de empleados estatales que votaron obligados, constreñidos, comprados o sobornados. Esa es la verdad. Esa es la maquinaria del gobierno. Y hay por lo menos 3 millones de votos, 3, de las zonas periféricas, votos con fusil, empujados por bandas terroristas que se aprovecharon y se beneficiaron de la paz total. Listo. Entonces, esa es como la afirmación que hice un poco. Réstele 3 millones de votos a Iván Cepeda porque eran votos falsos. Creo que los votos de maquinaria del Estado. Ahí puede haber unas razones distintas, ¿no? El gobierno, como mostramos nosotros aquí en unas investigaciones de la unidad, se gastó mucha plata, medio billón de pesos con contrataderos justo al borde de la elección, pero concentrémonos en el voto fusil. Sí. Entonces él dice que son 3 millones. Y hay unos datos que son ciertos que son muy raros. Hay unas anomalías electorales que son estas mesas, muchas mesas, en donde Iván Cepeda obtuvo el 100% de Sí, los entonces votos. comencemos desde antes de ir a las mesas, comencemos un tris con esos porcentajes, esos municipios raros. Entonces, le pongo la gráfica de las mesas 100% de Ah, Cepeda ok. y aquí es evidente que se necesita una explicación y por eso como que usted y Ana se emplearon a fondo. Entonces, arriba ven las elecciones, primera vuelta 2022 versus primera vuelta, sí, primera vuelta de 2026. Entonces, en la primera vuelta del 2022 estamos hablando de Rodolfo y Petro. Petro tuvo 110 mesas puestos, perdón.
¿Puestos o mesas? Puestos. Estas Puestos. son puestos. Puestos de votación, es decir, varias mesas, un solo puesto de votación, 110 en todo el país con En la primera vuelta del 100% de los votos. Sí. Iván Cepeda en primera vuelta saltó a 176. Ahí hay un crecimiento y el crecimiento aún mayor se da frente a la segunda vuelta de 2022, Petro Rodolfo, en donde Petro tuvo 237 mesas, puestos, perdón, de 100%. Y Cepeda 367. Sí. Entonces, Y Abelardo apenas 6, ¿no? Entonces es como, ¿por qué es esto tan distinto y por qué Cepeda genera un unanimismo en tantos lugares? sí, y lo primero es, la razón por la que no lo hacemos con mesas es porque puestos es aún más raro. Hay mesas donde vota 20 personas, no es tan grave, entonces lo que uno hace es puestos, pues claramente es muy extraño, es estadísticamente improbable, Sí. no imposible que se vote mucha gente por las mesas. Claro. Y ahí lo que dijimos es, primero, intentemos chequear la tesis de si es por voto fusil. Nos dimos cuenta que estadísticamente no nos da y después lo que vimos es entonces, ¿qué será? Entonces, vamos primero con la idea de voto fusil y ahí pintamos una gráfica que nos mostraba cuántos votos daban esos municipios. Esta gráfica que usted me pide sobre la variación de los municipios, entonces ahí ponemos la lupa en los municipios donde la Defensoría de Pueblo identifica que hay un fuerte control armado, ¿cierto? Sí, entonces hay diferentes categorías. Esta observación permanente, que en verdad no es de control armado, es porque son importantes para la elección, todos las observan. Está urgente, está prioritaria, está inmediata, en ese orden. Entonces, urgente, prioritaria, inmediata son categorías de la Defensoría del Pueblo. Urgente es la peor o la... No, entonces, prioritaria es que esté en orden de su vida, pero prioritaria es la menos grave, le sigue urgente y le sigue inmediata. Sí. Y uno que ve, la única en la que la subida es mayor es en la inmediata. O sea, de hecho, en los municipios como declarados como urgentes, es de la Ese ma- estrella el que tiene un mayor crecimiento. Sí, nosotros ya hicimos una nota en primera que explicaba un poquito de esto y lo que nos decía Laura Bonilla de Pares, que es una organización que investiga estas cosas, es hubo mucho voto castigo, gente que dice, estoy llevado por la inseguridad, entonces voy a votar en contra de la gente. Pero en inmediata sí hay una cosa muy rara, que es que sube Cepeda y baja Velar. Sí. Eso es una cosa extraña. Y ahí uno puede decir, ¿será que hay una relación? Y ahí la pregunta es, antes de ver las relaciones, ¿cuántos votos son? Sí. Ahí nosotros tenemos otra gráfica que identifica, porque incluso dentro de esos de inmediato hay unos que suben, otros que bajan, cogemos a los que la subida siempre es neta para Cepeda y nos damos cuenta que le da a Cepeda 48.000 votos versus 43 de Abelardo, es decir, una diferencia de 5.000 votos. Y estos son como municipios donde realmente sí existe una sospecha seria de que el voto pudo haber sido constreñido, ¿no? Sí. Entonces, sí, así- Acepta Cartagena el Chairá. claro. Entonces, si uno asume que el voto sí fue constreñido, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque hay evidencia de que así lo fue. En la discusión acerca de sí, qué tanto ayudó esto a Iván Cepeda y qué tanto ayudó a estrecharle el margen a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, encontramos que ahí le saca 5.000 votos, básicamente. Sí, ¿O no? y pues 5.000 votos de 5 millones es el 0.1%. No, incluso 5.000 votos de la diferencia, que fueron 250.000. También nosotros pero- tenemos el dato acá, bueno, es muy chiquito. Eh, eh, entonces, pues en general, lo que uno dice con este dato es poquito, pero la respuesta, que es lógica, es, usted solo está mirando los inmediatos y está mirando casos macro de municipio. Sí. Y el constreñimiento no es a nivel municipio, es a nivel puesto. Míreme los puestos que ya vimos que son un montón. Ahí nuestra respuesta es, listo, hagamos el ejercicio de mirar los puestos. Y uno se da cuenta, primero, de una cosa simple que además despeja dudas. Si hubiera constreñimiento en los puestos, no importaría el tamaño del puesto para que fuera 100% Cepeda, porque lo que importa es militar, pues que hubiera presencia de grupos guerrilleros. Lo que tiene sentido que uno piense en términos Pero lógicos. espérese, aquí lo que estamos tratando de separar es como la correlación Exacto. de la causación. Y entonces hay unos modelos económicos, econométricos que le permiten a usted descartar factores. Claro. Porque podría ser que es que los puestos donde hay gente más pobre,
¿no? Exacto. Tienden más hacia la izquierda y por eso se acercarían más a darle una ventaja a Sí. Cepeda y que no necesariamente es porque ahí hay un constreñimiento Sí, electoral. acá quiero hacer un reconocimiento de una persona que sabe más de esto, hizo un análisis más riguroso del que yo podría hacer, que es Michael Winstrap, un profesor de los Andes, que probó desde 2016 Sí, que en efecto lo que importan son las variables de pobreza. Nosotros en realidad quisimos mirar exactamente otras variables que pudieron haber pesado en esta elección y nos dimos cuenta que pesan dos. Una que es la obvia, que es un puesto chiquito tiene más probabilidad de ser un puesto 100, obvio, es más fácil tener el 100% de 100 votos que de 200. Y ahí sí, nos damos cuenta una cosa, que es que un puesto normal tiene en promedio 654 votos. Un puesto 100 tiene en promedio 122. Entonces, si hubo voto fusil en estos puestos, no fue un voto en puestos grandes, entonces tampoco mueve la elección. Y lo otro es, ¿qué otros factores pueden hacer que la gente vote de forma homogénea? sí, Y ahí nos dimos cuenta de un factor que fue clave, y es la presencia de un puesto en un resguardo indígena. ok. Esto es muy importante. Tenemos todos los resguardos formalizados por la ley. Lo que hicimos fue cruzar. Miramos qué puesto está dentro de un resguardo. Eso puede tener problemas porque puede haber puestos donde votan muchos indígenas que no está dentro del resguardo, pero esto nos da un análisis. Y acá tenemos una tabla que Pacheco casi no me deja mostrar porque es un poquito difícil, Sí, pero lo que importa es que cada numerito que usted ve ahí es el aumento en probabilidad de que una mesa sea una mesa 100 por Cepeda. sí, Entonces nos damos cuenta que si vemos presencia armada, primero no tiene estrellita, lo que significa que no es estadísticamente significativo, y lo que vemos es que la probabilidad de que un puesto sea 100 por Cepeda aumenta en 1.6 si es un municipio con presencia armada y además no es significativo, sí. pero aumenta en 16% si es un resguardo. Es decir, si yo voy a un resguardo, el 16% de las veces ese resguardo va a haber votado todo por Cepeda. Pero si voy a un municipio con presencia armada, el 1% de las veces el puesto de ese municipio va a tener votos 100 por Cepeda. Entonces aquí voy a despedirlo a usted y a empezar con Ana, que hizo una reportería ya para entender por qué los puestos en resguardos indígenas tendieron y tenían una probabilidad mayor, porque hay un unanimismo más probable en estos lugares, como para entender ya con otro tipo de reportería qué fue lo que pasó. Perfecto. Estamos hablando del voto fusil, que una mirada más cercana arroja que no tiene tanto que ver este unanimismo de las mesas 100% con el accionar de los grupos armados, sino con el voto indígena. Ana León es parte de la unidad investigativa de la CIA Vacía, tiene mucha experiencia en reportería de campo y estuvo mirando qué era lo que estaba pasando en estos resguardos, en estos lugares donde hubo pues tanto unanimismo, ¿no? Hola, Ana. Hola, hola Pacheco, gracias por la invitación. Sí, pues lo primero que hicimos fue, pues con la gran base de datos, de las grandes bases de datos que hace Pablo, entrar a mirar pues esos puestos que daban 100% de votos por Cepeda y vimos que los primeros lugares, los primeros tres, si no estoy mal, eran resguardos indígenas y ahí dijimos como, ok, miremos pues qué pasa en los resguardos. Entonces Pablo hizo todo este tema estadístico que ya habló contigo y lo que hicimos fue contrastarlo con la reportería en resguardos. Uno en particular que mencionamos en la historia es clave porque pues fue protagonista en medio de esta narrativa del voto fusil en redes sociales, ¿no? Claro, y creo que las pistas nos las dio incluso pues de Vicky Dávila en parte, ¿no? Que señaló el voto fusil donde había voto indígena y bueno, ella, no solo Vicky, también Petro, ¿no? Entonces Petro lo pone aquí en este trino, comunidades indígenas de Risaralda en masa a votar por el agua y por la vida. Y son estas filas y Vicky toma esas mismas imágenes, Vicky Dávila que fue directora de Semana, luego se lanzó a la presidencia financiada por su ex jefe Gabriel Gilinski desde la revista Semana y luego volvió a Semana donde se reconcilió con Abelardo de la Espriella y ha liderado como este acercamiento en la línea editorial de Semana a la campaña de Abelardo. Ella dice lo siguiente sobre estas mismas imágenes. Y mientras tanto, los grupos armados presionando en las
zonas más violentas y más apartadas del ¿Cómo país. llama el voto fusil, no? El voto El fusil. voto fusil. Y eso sí, sí existió. Claudia López, que luego Lo se fue a denunciaron varias acompañarlo, veces, claro, ¿no? pero Claudia López lo denunció y habló de 5 millones de votos para elegir a Iván Cepeda. Luego apareció con Iván Cepeda. Esa es la política. Así es la política. Y entonces eso fue lo que sucedió. De hecho, Iván Cepeda termina ganándose 3 millones de votos Sí, y sí. Abelardo logra 2,5. Ahí está Vicky que apoyó a Paloma Valencia y ahora después apoya a Abelardo de la Espriella porque así es la política. Entonces, ¿qué pasó allá? ¿No? Porque tú llamaste a la gente, estuviste en contacto con ellos como para entender qué es lo que había pasado. Claro, la foto que mostramos en el trino de Petro, que la publica a la 1 de la tarde durante la jornada electoral, el mismo domingo pasado, luego entonces fue trinada por Vicky con la suspicacia y luego aparece en esta entrevista pues dándolo por hecho. Y esa foto es en Mistrato Risaralda, en donde hay uno de los resguardos pues más grandes de esa región, que tiene unos 6.700 habitantes y allá pudimos conversar no solamente pues con personas del municipio y del Ministerio Público en el departamento, sino directamente con Luz Nayasá, que es la secretaria de el resguardo que queda en esa zona, en la vereda Jeguadas, de donde sale pues la foto que publica Gustavo Petro. Lo que nos explicaba es que a raíz de la derrota en primera vuelta, pues la derrota de Iván Cepeda, ellos prácticamente se pusieron las pilas, como se dice coloquialmente, y empezaron a gestar una mayor organización de cara a movilizarse para poder votar en segunda vuelta. Nos dijo literalmente, no pensamos que fuéramos a perder, y entonces nos organizamos para segunda vuelta. Esa organización, ¿qué implica para ellos? Porque, digamos, eso sí puede hacer la diferencia en estos votos, en estos resguardos, en estos puestos de votación en resguardos. Son comunidades indígenas que viven a 2, 3, hasta 7 horas en la montaña, lejos del puesto de votación, que solo se pueden transitar además a pie, algunos ni siquiera en mula. Entonces, claro, pues no es tan sencillo lograr que la gente se movilice. ¿Qué pasó entre primera y segunda vuelta? Se reunieron en ese resguardo indígena los 32 gobernadores que hay en el resguardo y en asamblea decidieron que sí o sí tenían que movilizar a las personas, enviar el mensaje entre sus comunidades que era imperativo que bajaran a votar por la campaña de Iván Cepeda, que, pues valga decir, ese apoyo no fue que naciera entre primera y segunda, ¿no? Las comunidades indígenas, a través de las organizaciones territoriales y nacionales, desde el principio estaban apoyando esa Sí. campaña, pues además tiene su fórmula vicepresidencial, era una de sus representantes. Claro, y creo que aquí hay como dos cosas que es importante mencionar. Primero, la manera en la que se organizan. Este puesto de Mistrato no fue uno de los de 100%, sí, pero sí fue uno de 97% más o menos. Sí, no recuerdo. 99.1, 90, bueno, 99.1. había, Sí, sí, de los 2.100 votos sacaron 2.100 votos Iván Cepeda y Aida Quilcue. y entonces, esto tiene que ver, por un lado, por la manera en la que funcionan las comunidades indígenas, ¿no? Que son comunidades muy colectivistas, ¿no? Donde las decisiones se toman en conjunto, donde hay un respeto muy fuerte como a las estructuras jerárquicas y a las decisiones que entre todos toman y que luego son transmitidas por figuras de autoridad como pues los mayores o los jefes o los caciques, como se llame en las distintas comunidades. De acuerdo. Y pues como decía, es una decisión que no apareció entre primera y segunda vuelta. A través de la mesa de concertación permanente en donde se reúnen las organizaciones, pues ya habían dicho vamos a respaldar este proyecto por distintas razones y además han sumado durante este gobierno de Gustavo Petro otras tantas en materia pues de beneficios, o sea, que se traducen en beneficios. Entonces, a la campaña de Gustavo Petro la apoyaron pues por una afinidad ideológica, partiendo de cosas pues básicas que todos conocemos como el cuidado del medio ambiente, el estar en contra de digamos, proyectos de extracción minera y petrolera, pero ahora vamos a lo que pasó en este gobierno, que fue algo que hemos reportado en La Silla. Las Claro, comunidades entonces indígenas no ahí solamente eso solo para decir, no es solamente una afiliación, hubo mucho de, eh,
de gasto público dirigido específicamente hacia las comunidades indígenas y creo que además Claro. como el acuerdo ideológico en temas como de protección del medio ambiente, hubo un esfuerzo muy grande del gobierno por financiar proyectos, iniciativas que el Estado ya había prometido a los indígenas antes de eso y que recibió como un empuje de presupuestos sin precedentes. Claro, hubo, por un lado, hubo unas conquistas normativas que no son pues nada despreciables. En el caso de las ETIs, por ejemplo, que es como esta autoridad ambiental que se le dio a muchos resguardos, incluso al CRIC como organización indígena del Cauca Nacional, se le hizo uno especial que es el ATEA, pero además de eso también la entrega de tierras, por ejemplo, en este resguardo en Mistrató, Sí. que es protagonista en nuestra historia, el resguardo vecino ya había recibido 380 hectáreas de la Agencia Nacional de Tierras para ampliar su territorio. Entonces eso se convierte en pues un incentivo para ellos al ver que pues otras comunidades indígenas también están siendo beneficiadas. Y ahora, como tú dices, en términos de plata ya constante y sonante, hablamos de qué, de convenios directos con las organizaciones, por ejemplo, en el caso del, como reporteamos, para financiar su sistema de educación y salud propio, 374.000 millones que les llegan en convenios directos que se traducen en la región, sobre todo, como encontramos, en poder emplear más personas de las comunidades indígenas. Sí. Incluso en esta historia, hablando con personas del Cauca, nos dijeron, claro, los dinamizadores, que es como ellos les llaman a los empleados, a los contratistas que pueden emplear, valga la redundancia, a través de estos convenios, pues el mensaje era, pues este gobierno y esta línea de gobierno es la que nos ha dado más plata para poder contratar más personas, pues lógicamente apoyemos a quien va a continuar, ¿no? Un poco como lo que sucede en las lógicas de las OPS en las alcaldías, ¿no? Un poco de clientelismo étnico, ¿no? Lo que vimos en esa investigación que tú hiciste sobre la plata que se le mandó al CRIC es que mucha de la plata desafortunadamente no terminaba como invertida en bienes durables que iban a servir para mucho tiempo en el futuro, sino en la contratación de personas que tenían unos roles un poco eh, no claros y que podían terminar siendo básicamente movilizadores políticos. Sí, que los sistemas tanto educativos como de salud, que pues requieren además pues años de estructuración, estaban ejecutándose, pero más sobre la base de contratar personas que de entregar indicadores de resultados en términos de salud o de educación. Y además de este tipo de convenios directos en los que pues, las organizaciones han sido beneficiadas, también están los multimillonarios contratos vía contrataderos, ¿no? A través de intermediarios que Sí. también en una investigación en La Silla, en la que, por ejemplo, el Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas entregó convenios a comunidades indígenas que suman 100.000 millones de pesos y que se estaban ejecutando justamente durante la época electoral, en estas elecciones, desde inicios, desde finales del año pasado hasta pues este momento. Algunos cerraban ahorita en junio, julio. Súper. Ana, muchas gracias y creo que funciona bien como la conjunción de datos con reportería, con la gente que está en terreno. Así que muchas gracias por pasar por acá. A ti sí, por supuesto, siempre las voces de las personas le dan vida pues real a los datos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos acá con más contenido la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias por habernos acompañado en todo este ciclo electoral. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.